pues, ¿dónde nos quedamos? Nos quedábamos en la unidad 1 y justo iniciábamos la unidad 2, que la unidad 2 ya entramos de lleno en lo que viene siendo la temática de economía política, que es esta estructura del capital. Y nosotros terminamos en la unidad 1 viendo elementos de coyuntura. La crisis económica que se estaba desenvolviendo en 2019 y está ahí en 2020, acompañada por la pandemia, ¿no? Problemas que ve Fondo Monetario Internacional, veíamos OIT principalmente, y si ustedes recuerdan el texto de Michel Fusson, que hay una reconfiguración de la economía, que tenemos problemas económicos de ausencia de crecimiento. Uno, ausencia de crecimiento. Dos, tenemos una carga fiscal y un incremento de la deuda como consecuencia de la crisis económica que pasamos en 2018, que la solución de esa crisis económica fue que los gobiernos absorbieran la deuda privada y la transformaran en deuda pública, y que eso generó que había mucha carga hacia los estados por parte de la deuda privada, de la banca privada, y que cuando llega el proceso de alentar, o se estaba alentando la economía a finales del 2018 y todo el 2019, no había dinero por parte de los gobiernos y del Estado a nivel global, y eso hace que justamente no se pudiera resolver el problema de la crisis. En algunos países se pretendió y se utilizó gasto, se utilizó primero mecanismos en el sistema financiero de la teoría monetaria moderna, la clásica, cuestiones de tasas de interés y demás. Un ejemplo muy claro fue Estados Unidos y Japón, en donde bajaron las tasas de interés, sobre todo en Japón, y llegaron a ser tasas de interés negativas. Y después entraron los neokeynesianos, los heterodoxos, justo implementando políticas de flexibilidad cuantitativa, es decir, comprando deuda con la intención de inyectar liquidez en el sistema financiero. Esto se implementó, de hecho se contrata en Japón a Paul Krugman como asesor, y pues no da respuesta. Estos son elementos que tenemos que estar registrando, porque luego el canto de las sirenas ideológico de decir, la heterodoxia está muy chingona, pues hay que ver qué tanto se está moviendo por ahí. Y bueno, evidentemente esto desarrolla la crisis, una crisis de incapacidad de inversión, una crisis que se enfrenta en el comercio internacional, en donde pues, los mercados ya se saturan y tenemos dos monstruos compitiendo, que es Estados Unidos y China, ¿no? Los embates que se estaban desarrollando a nivel global lo veíamos desde el 2018, 2019, con la cuestión, por ejemplo, Apple-Huawei, con el que toca Trump en ese momento. Y otro elemento que me hubiera gustado revisarlo con ustedes, lo vamos a tocar aquí en unas gráficas, bueno, dos elementos. Uno, que es que la inversión cayó en 2019. Michael Roberts, a mí tuve el atrevimiento de dar una lectura que a lo mejor Daniela se acordará, y otros compañeros que cursaron Economía Política 1, estaba más ensimismado en revisar la crisis, y Michael Roberts había escrito un textito de se podrá evitar la crisis que viene, refiriéndose a la crisis que iba a estallar en 2020. Y una de las gráficas y datos que da en ese momento es justamente que la caída por parte de las empresas, la caída de la inversión en máquinas y la compra de materias primas y energéticos se había caído en ese momento, en 2019, y por lo tanto este es un elemento clave, porque el capital adelantado que nosotros utilizamos en economía política, o la falta de transformación o la incapacidad de transformarse el dinero en mercancías, materias primas, máquinas y combustibles, justo iban a detonar una caída en la producción, porque pues, si caen las materias primas, las máquinas y los combustibles, quiere decir que estás dejando de producir, y evidentemente estaba cayendo la inversión sobre el empleo. Mencionábamos justo en esa ocasión, 2019, que ya se veía esta crisis. Pasa la pandemia y evidentemente la crisis se ve opacada por la cuestión de la pandemia. ¿Qué dicen los textos que hemos revisado en esta primera unidad? Que sí, en efecto, se reconoce una crisis,
Y en la crisis la salida para todos no ha sido igual. Para el 1% ellos recuperaban sus rendimientos, sus ganancias las recuperaron, si bien cayeron estrepitosamente en marzo, ya a finales de noviembre ya las habían recuperado. Y veíamos preocupaciones, la carga de la deuda, la cuestión fiscal, por qué van unidas, porque finalmente sí hay muchos déficits, o el déficit es muy grande y continuo en cada uno de los años, se va a recurrir a más deuda, a más deuda y a más deuda. Ya el año pasado, en junio del año pasado, habían algunos intelectuales, economistas heterodoxos y también marxistas, o similares a Michel Husson, que ya planteaban este bono COVID, esta condonación de la deuda en la mayoría de los países, o en los países de la Unión Europea, algunos decían entre la Unión Europea que se da esa condonación y los demás chiflen flautas a otro lado, pero también había algunos que decían, bueno, los países de tercer mundo van a verse afectados. En fin, tenemos esas preocupaciones, veíamos esas preocupaciones en la primera unidad. Y también otra muy importante, la configuración del trabajo. La configuración del trabajo en la pospandemia va a ser algo interesante que ya se estaba mostrando, ¿no? El teletrabajo, que es el que estamos viviendo, pero también el trabajo que era de localización, que sea de tipo Uber, tipo mensajerías, y el de plataforma como el e-commerce, le llaman, o el comercio por plataformas, están expandiéndose, ¿no? Tres tipos de trabajo, nos decía la OIT, se están expandiendo, tienen muchas características, y la pregunta es que si se van a mantener en el periodo pospandémico, ¿no? Ya cuando la gente pueda salir al supermercado, hacer compras y demás, la pregunta es, ¿se mantendrá esta dinámica de crecimiento? ¿Y qué va a significar? Que después de haber crecido entre 2020 y 2021, pelas hacia el 2022, como consecuencia de la recuperación pospandémica, baje. Entonces es una preocupación que hay en este momento porque había amortiguado el desempleo. Y en el desempleo, Michel Husson nos estaba diciendo, el desempleo está siendo mal medido en este momento, sobre todo para el caso de la Unión Europea, porque en el caso de la Unión Europea se está midiendo en términos de horas, no en puestos de trabajo. Pero cuando medimos el total de las horas que se han contraído las jornadas laborales por cuestión de la pandemia, nos damos cuenta que esa cantidad de horas que se deja de contratar al personal, si las sumamos y las promediamos como si fuera una jornada laboral por puesto, nos damos cuenta que la pérdida de empleos es equiparable o más que el periodo de la crisis del 2000, para Europa fue entre el 2009 hacia el 2012. Fue el periodo mucho más fuerte de la deuda, a la Unión Europea le pegó mucho más. Y Michel Husson dice, eso preocupa, ¿no? Muchísimo, porque son puestos de trabajo no reconocidos como puestos de trabajo, sino como horas en donde se han dejado de elaborar. Y lo más preocupante es justamente las recuperaciones y los mecanismos de recuperación. Él veía y ponía los focos rojos en donde la recuperación nuevamente va a ser con un enfoque ortodoxo. Es decir, dar el empleo a los más posibles con un salario más bajo, y esto va a implicar el incremento de la tasa de explotación. Vamos a ver, por eso converge muchísimo. ¿Qué va a querer decir este último elemento? Es una conducta desde la ortodoxia, es una conducta inevitable de la reproducción del capital que tenemos que vislumbrar. La unidad 2 tiene la intención justamente de ver todos estos elementos empíricos que están aconteciendo en este momento con la finalidad de poderlos analizar en términos teóricos, ¿no? Y para eso, pues bueno, yo pensaba hacer un brevísimo resumen de algunos elementos, porque los vamos a ocupar y los tenemos que tener un poquito más presentes. Algunas compañeras me comentaban que solamente se quedaron en el capítulo 23, o todo lo que va a ser el tomo 1, recuerdo en la primera entrevista. Algunos no, algunos todavía avanzaron un poquito más hasta el esquema de reproducción con 2 sectores, pero algunos
se habían quedado un poquito más. En aras de poder homogeneizar el asunto, yo pensaba hacer un breve resumen que ahorita nos da esta media hora restante, con la intención de poder entrar ya para la siguiente sesión con los dos capítulos que les había enviado. Los dos capítulos son textos digeridos de Rosenberg. No sé su, su nacionalidad o sus padres y demás, pero él hace todo este trabajo en Cuba, el hacer los cuadernitos, hacer los comentarios al Capital, y es uno de los más sintéticos que hay, más confiables, y en eso nos vamos a estar basando. Voy a tratar de intercalar, pero luego el Barbón le pone muchas cremas a sus tacos y está muy bien en Marx, en Capital, pero en aras del tiempo y por esta dinámica que tuvimos del paro, pues ahora nos vamos a ver con la necesidad de basarnos con Rosenberg, ¿no? Que es este librito del que les escaneé las páginas. Salió muy pincho porque mi escáner ahorita y el libro ya está destartalado, entonces una disculpa. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, los elementos que nosotros vamos a estar retomando justo van a ser los siguientes. Lo vamos a ver de una perspectiva muy, muy económica, pero sí con la finalidad de repasar en estos conceptitos, porque vamos, insisto, a seguir profundizando sobre estos. No nos vamos a meter en la parte más cualitativa, en fin. Perdón, con esto me pierdo. Bueno, entonces tenemos, en un principio, economía política 1. Siempre hablábamos justamente. ¿Sí? Se perdió. Perdón, Permítanme. Es que no me deja marcar por acá. Bueno, voy a ocupar el pizarrón de Zoom. Teníamos que el valor de la producción de un país se mide por la producción de mercancías, producción misma de mercancías. Entonces, hasta aquí fue uno de nuestros arranques que tuvimos en Economía Política 1, ustedes recordarán. Entonces, como consecuencia de esta de esta apreciación, aquí coincidimos plenamente con lo que se plantea en otros enfoques teóricos. Veíamos entonces que lo que expresaba justamente esta producción y esta riqueza de las naciones era la suma de la producción de mercancías. Y por lo tanto, nosotros veíamos que el estudio que se hacía
en economía política, bueno, en particular desde Marx, empezaba desde la mercancía. Entonces, desde la mercancía empezábamos a analizar, veíamos también, si están viendo el letrerito, Sí, profe. la mercancía. Gracias. Entonces, justo veíamos que de la mercancía se desplegaba a lo que ubicábamos como este valor de uso y este valor de cambio. Que a su vez tenía o estaban cosificados dos tipos de trabajo. Entonces teníamos el trabajo concreto, es decir, el valor de uso, por ejemplo, el ejemplo clásico era de un zapato, estaba determinado por el trabajo concreto que permitía la producción de ese zapato, en este caso el trabajo del propio zapatero, y teníamos en el valor de cambio una unidad o más bien una interpretación del trabajo que fuera homogénea en toda la cantidad de las N mercancías que están justamente en la producción de la economía. Y entonces utilizábamos justamente la categoría de trabajo abstracto, que es una categoría de trabajo general, pero que está presente en todas las mercancías. Entonces, justamente veíamos acá en Economía Política 1 que llegamos a la conclusión de que todas las mercancías tienen trabajo incorporado. Es decir, además, o sea, si nosotros vamos a ver la producción de un celular, implica justamente que hay, se ensamblan piezas, hay partes justo de... Me tapa. Ay, cerró la cámara. La unidad de trabajo o lo que nosotros planteamos como que tiene trabajo es que finalmente las materias primas que tenemos para la producción de un lápiz es madera, es carbón, pero lo que puede objetivar y puede construir esta mercancía es el trabajo, ¿no es? Como también, en este caso, unas tijeras, es el hierro, la lámina, el plástico, pero si no hay un trabajo que pueda ensamblar todo, no podemos tener otra cosa más que lámina, más que plástico, pero sin trabajo están las materias primas sueltas, la máquina suelta, no hay quien la opere, no hay quien la trabaje. Un vaso, si no hay nadie que pueda ensamblar este polímero, utilizar la máquina, la inyección de plástico para que pueda meterse en el molde, entonces no hay este vaso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, lo mismo pasa con las cosas más sofisticadas, como viene siendo el celular, la computadora, los gadgets, las tabletas y demás. Si no hay trabajo, solamente están máquinas, materias primas y los demás insumos sueltos. El trabajo es quien los cala, los combina, los fusiona, los ensambla, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta categoría de trabajo está presente en todas las mercancías, porque sin el trabajo no pudiera existir ese ensamble de mercancías, y también decimos que está cosificado. Es decir, que en el celular, en la computadora, tenemos que está trabajo, pero ya hay un trabajo cosificado, materializado en la computadora, en el celular que tenemos, o la tableta que tenemos enfrente de nosotros. Hay un trabajo que se estuvo desarrollando. Entonces, en esto hemos nosotros trabajado y justo veíamos que todas estas mercancías tienen trabajo, ¿sí? Hasta aquí habíamos llegado, o más bien, el mismo Marx, en sus clases de Economía Política 1, había un acuerdo
con Adam Smith y David Ricardo. Esto es algo muy importante porque también va a haber muchas discusiones que se van a generar en torno de la tasa de ganancia con estos dos personajes. ¿Cuáles eran o cuál empezaba a ser la diferencia que tenía Marx con estos dos personajes? Es que finalmente tenemos que el tiempo de trabajo, que no es una categoría de trabajo en general. Estamos hablando de el tiempo de trabajo. ¿Sí? Es el tiempo de trabajo el que se está incorporando. No es el trabajo en abstracto, el trabajo, estamos hablando de las horas cuantificadas para la producción de todo el conjunto de bienes. Y hasta ahí, finalmente, es el que está presente en todas las mercancías. Entonces decíamos justamente que el tiempo de trabajo va a ser una categoría que está presente en todas las mercancías que a nosotros nos va a permitir justamente analizar el intercambio entre las mercancías. Entonces tenemos que el tiempo de trabajo, ¿sí? Que tenemos acá será el equivalente de las mercancías, ¿sí? Entonces tenemos que hablamos de equivalente general, pero también del valor de las mercancías. Y estas es en tiempo de trabajo. No hablamos de precios, se toca solamente valor de mercancías. ¿Por qué el valor de mercancías? Porque lo importante es rescatar este acuerdo que hasta ahorita, más bien hasta lo que es la mitad del siglo XIX, estaba justamente en la misma sintonía, con diferencias, pero estaban de acuerdo Marx y también Ricardo y también Smith y algunos otros en que el tiempo de trabajo está presente en las mercancías. Ahí hacen la modificación, hablamos del tiempo, del tiempo de trabajo y este va a estar detrás de las mercancías. Todavía no llegamos a precios. Justamente es a donde queremos llegar con la explicación, bueno, con recordar todos estos conceptos, en donde veíamos que entonces el valor de las mercancías estaba determinado por la suma del tiempo de trabajo que estaba presente tanto en las máquinas, en las materias primas, principalmente, más la fuerza de trabajo. Ah, y cada una de ellas tenía su categoría, si ustedes recuerdan, tiene una categoría sobre el tiempo de trabajo. Estas máquinas y materias primas hablaban de un tiempo de trabajo pasado, ¿sí? Y justo la fuerza de trabajo hablaba de un tiempo de trabajo presente. Si me explico, hasta aquí incluso todavía hay acuerdo con estos cuates, con Adam Smith y David Ricardo. ¿Sí? Aquí hablamos y decimos que este tiempo de trabajo pasado de las máquinas, de la materia prima principalmente, va a transferir valor. Es decir, que en el valor de una mercancía se le suma el valor de las materias primas, el valor de la depreciación, es decir, del costo de que se ha desgastado la máquina, y también el de la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo tiene una particularidad. La fuerza de trabajo, como recordamos, tiene la particularidad de que es un trabajo que va a crea valor, ¿sí? Aquí crea valor, ¿sí?
Aquí estamos en un elemento en donde aquí se está generando la ruptura con los clásicos, con Adam Smith y David Ricardo. Si ustedes recordarán, entonces, en las discusiones de que, bueno, ¿cómo es el precio del mercado? Ricardo planteaba, al igual que Smith, que, bueno, el valor de la mercancía, que al final de cuentas se va a colocar en los mercados, va a ser sí considerando el valor del tiempo de trabajo pasado más el tiempo de trabajo presente, y se le va a dar un porcentaje de ganancia que va a estar en la parte adicional, ¿no? Aquí se va a sumar como una ganancia. Y esto lo van a plantear tanto David como Ricardo, ¿sí? Yo lo estoy sintetizando. Y aquí el punto de ruptura va a ser justamente con Marx, que aquí no solamente va a ser un punto de ruptura simple, o sea, porque muchos vamos a decir que Marx no es clásico. Marx forma un paradigma totalmente antagónico al de los clásicos, ¿sí? Y esto se debe bajo esta concepción. Para David Ricardo era un porcentaje que se le estaba sumando a estas cantidades de tiempo para fijar el valor de la mercancía total que va a estar en el mercado. En fin, vamos a ver un poquito más adelante. En este valor de las mercancías, ¿puedo borrar este pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿me permitió salvarlo? Profe, Dime, ahí yo tengo una duda. dime. La ganancia es bueno, o sea, obviamente en el sentido de Ricardo, ¿es la resta del costo de producción menos el precio de mercado? Precios, ¿O sí. es un... Ok. Costo de producción menos el precio de mercado. Sí, Y porque es como algo externo, ¿no? O sea, o sea, no está dentro de la producción, y es lo que critica Marx, ¿no? Bueno, no como la ganancia, sino la plusvalía, que es la que va a generar ganancia, se encuentra dentro de la producción, ¿no? Sí, así es, que es justamente el precio natural, que va a ser el que ya Ricardo va a meterse en la circulación y va a decir, bueno, el punto de equilibrio, esta ganancia, además de ser un porcentaje que los productores le van a destinar, es decir, de aquí le vamos a sacar el 10% de lo que gastamos y el 10% de acá, y el 10%, supongamos que el valor del tiempo de trabajo pasado sea el valor transformado en su equivalente monetario, sea de 100 pesos, el 10% van a ser 10 pesos. En el caso de la fuerza de trabajo, que sea de 50 pesos, su 10% va a ser 5%, entonces aquí el valor serían 15 pesos, por decir un dato, ¿no? Que es la suma de estos porcentajes. Pero además en el precio, en el mercado se establece justamente el precio natural, que todavía genera esa posibilidad de que dada la oferta y la demanda se pueda fijar justamente un precio. Que ese es el debate, o sea, el debate que plantean que es importante, que dice Marx, pues no se genera de este porcentaje, y para eso tenemos que analizar realmente el tiempo de trabajo que se está desarrollando en las mercancías, ¿no? Es decir, que cuando hablamos del valor de las mercancías, pongo aquí, debemos de identificar justamente sus características, ¿no? Tenemos finalmente que está dado por este tiempo de trabajo, lo voy a poner doble T para identificar como tiempo de trabajo.
pasado, ¿sí? Tiempo de trabajo presente. ¿Qué características van a tener estos dos elementos? Si se alcanza a ver, yo voy a cambiar a negro. Primero, recordar a qué nos referimos. Tiempo de trabajo pasado, pues van a ser justamente a las máquinas y materias primas. Tiempo de trabajo presente va a ser justamente a la fuerza de trabajo. ¿Qué características van a tener? Pues bueno, el primero va a ser justamente una magnitud, si hablamos en términos de magnitud, el pasado va a tener una magnitud constante. Como hemos visto, no va a generar y no va a crear más valor, sino lo único que va a hacer es transferir al valor de las mercancías final una parte proporcional como materia prima o como desgaste de la máquina. Y en el caso de la fuerza de trabajo como tiempo de trabajo presente, finalmente tenemos que va a ser una magnitud variable. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que lo vamos a ver justamente, es un trabajo que va a ser vivo. Es un trabajo vivo. ¿Qué características tienes? Pues tienes a un ser humano que está en el proceso productivo, que tanto puede producir nada, como puede producir un montón de cosas según las combinaciones tecnológicas y de materias primas y la organización del proceso productivo. Pero esa potencialidad te la da el simple hecho de que sea un humano. Yo les decía mucho, pongo mucho como ejemplo, imagínate que a tu amiga, a tu amigo, le dices, eres mi esclavo, eres mi propiedad, durante 8 o 10 horas del día. O sea, ¿qué no puedes hacer? O sea, ¿qué no hace el capital, no? O sea, puede hacer que ese trabajo vivo trabaje hasta la última gota de su esfuerzo, de su producción y demás. Pero bueno, eso ya es la discusión que ustedes han estado viendo en estos ya 3 semestres anteriores. Es trabajo vivo, y acá en la magnitud constante, pues como no se mueve, solamente transfiere, pero no genera valor, hablamos también de una especie de trabajo muerto. Muerto porque lo que fue vivo en su periodo, por ejemplo, cuando se produjeron las máquinas, fue en otro tiempo, en el tiempo pasado, y ahora en este momento de producción aparece como una magnitud constante, muerta, que no aporta más que transfiere ese valor. ¿Hasta aquí hay alguna, bueno, sí me doy a entender? Sí, Luis. Profe, yo tengo una duda. Ahorita que estábamos hablando de trabajo muerto, o bueno, de que es una cuestión pasada, eh, cuando el INEGI maneja esta cuestión del acervo de capital, ¿es cuantificable y puede traducirse a estos métodos como, bueno, no quisiera llamarlo como tal marxistas, pero pueden cuantificarse con estos datos que arroja el INEGI? Así es, de hecho lo vamos a ver y sí, lo que nosotros, por ejemplo, en magnitud constante vamos a utilizar el costo de las materias primas y también el consumo de capital fijo, que es la depreciación de todas las máquinas que tenemos en el país. Algo muy importante, ahorita que mencionas INEGI, INEGI con las cuentas ecológicas trata, por ejemplo, bajo esta visión de que no se ocupen máquinas y después se desechan. Por ejemplo, en términos contables, una computadora y equipo de oficina tiene 3 años para depreciarse, tiene vida útil de 3 años y en esos 3 años se deprecia y se reduce su valor a un 10%, ¿sí me explico? INEGI lo que dice, chin, pero eso implica que la máquina la demos por muerta, por terminada, que ya no funciona cuando posiblemente pueda funcionar. Entonces lo que ha hecho INEGI es incrementar el tiempo de vida de varias máquinas, que en la realidad sí pasa, por ejemplo, los tornos, si ustedes van a talleres de tornos y demás, que son máquinas que le dan forma al metal, a la madera, son máquinas que hasta pueden tener 100 años, o sea, son viejísimas. ¿Qué pasa? Pues bueno, países como México, la innovación tecnológica que tenemos
es una innovación tecnológica de reparación, de reparación, de reparación. O sea, no innovamos y creamos nuevas máquinas, sino transferimos, importamos máquinas y sobre esas máquinas las reciclamos y las reparamos y prolongamos su tiempo de vida. Por lo que la discusión de las cuentas ecológicas de INEGI justamente ha generado una discusión en todos los marxistas que pretendemos analizar la tasa de ganancia desde esta perspectiva. Nos ha generado justamente la prolongación o el incremento de este trabajo pasado. Pero ojo, no es que incremente, sino más bien que la duración y la depreciación va siendo más lenta. ¿Sí me explico? O sea, que el stock de capital se incrementa y su depreciación baja un poquito. ¿Sí me explico? Sí, profe, pero por ejemplo, algo que sucede también que se considera dentro del acervo de capital es, por ejemplo, los coches. O sea, creo que, por ejemplo, todo el transporte ese se deprecia muy rápido, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Aquí, por ejemplo, el tipo de uso, ¿no? Las depreciaciones son acuerdos contables sobre el desgaste de las máquinas. Es un acuerdo no que es necesario como regla para registro contable, ¿sí me explico? No quiere decir que esa misma, el automóvil o la máquina o cualquier otra máquina se deprecian a cabalidad, ¿sí me explico? Que justamente esa es la discusión con las cuentas ecológicas. Las cuentas ecológicas de INEGI se percatan de eso, de que si bien el acuerdo contable es que el automóvil se deprecia, no tengo el dato, se deprecia en tantos años, dicen, pues el automóvil todavía sirve porque no le han dado el uso como si fuera un taxi, ¿no? Nada más lo utilizan para transportar a X o Y personaje o no se deprecia tan rápido, ¿me explico? Y entonces las cuentas ecológicas justamente ven esa situación y prolongan el tiempo de desgaste o de depreciación para que justamente no se tengan que renovar constantemente, sino que las ocupemos y tengan un impacto ambiental menor. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, entonces lo que sí es importante es que debemos de tomar en cuenta que el trabajo muerto, este trabajo pasado de las máquinas, justamente no va a transferir valor, generó valor en su momento, un plusvalor en su momento, pero no en este preciso momento. Y del trabajo vivo justamente va a desarrollarse este primer elemento, ¿no? El primero, entonces dejamos claro que transfiere, y del segundo, que crea valor. Y justamente en la creación de valor, y aquí se da este debate, ¿no? Se reconoce y vieron ya finalizando Economía Política 1 y la incorporación de Economía Política 2, que en esta creación de valor o esta característica del trabajo vivo que crea valor, hay dos elementos. Una categoría de tiempo de trabajo necesario que justamente va a crear históricamente la cantidad de trabajo equivalente al conjunto de bienes y servicios que permiten la existencia de la fuerza de trabajo o de los trabajadores. Y justamente un tiempo de trabajo excedente, que este tiempo de trabajo excedente históricamente es un tiempo de trabajo que es excedentario, que en espacio y tiempo en otros estadios de producción se utiliza con otras finalidades. Es decir, en el feudalismo es excedente o en las comunidades primitivas, esclavistas, el trabajo excedente se utilizaba para intercambiar el producto que tú elaborabas por aquellos productos que tú no elaborabas, ¿no? Aquí en el trabajo, aquí en el proceso capitalista, justamente esa va a ser el debate, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tenemos que en este tiempo de trabajo necesario, tenemos las siguientes características. El tiempo de trabajo necesario en el capital es remunerado y el tiempo de trabajo excedente no es remunerado. Tenemos que justamente en el tiempo de trabajo necesario hay trabajo
se produce un conjunto de mercancías equivalente a los salarios, pero en el tiempo de trabajo excedente hay un plus trabajo que se expresa o que justamente da un valor que no se le está pagando a los propios trabajadores, y justamente aquí se va a desarrollar la ruptura final de Marx con Smith y Ricardo. Con Smith y Ricardo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí la ganancia justamente la va a estar señalando el buen Marx de la siguiente forma. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es la siguiente forma? Tenemos ya para terminar que el valor de las mercancías dada por la cantidad de tiempo va a ser igual justo al trabajo muerto más el trabajo vivo, y este trabajo vivo se desdobla en tiempo de trabajo necesario, tiempo de trabajo excedente. Estos dos, trabajo necesario y trabajo excedente, vieron ya en Economía Política 2 que va a sumar la jornada laboral. ¿Sí? En el trabajo necesario se va a remunerar, como hemos dicho, en el excedente no remunerar. Aquí tenemos, como hemos dicho, trabajo, pero sobre todo un producto equivalente al salario y un plus producto equivalente justamente a este excedente. ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, esta generación de dos elementos claves, de valor y de plusvalor. Que esto veíamos a finalizar Economía Política 1 y ya todo lo que es Economía Política 2. Entonces teníamos justamente en términos de magnitudes que el valor de la mercancía, en este caso como lo plantea Marx, C mayúscula comita, está determinada por el constante, el valor y el plusvalor. Entonces, justo acá se da en la jornada laboral justo este excedente. Hay un videíto, a ver si se los paso, son unos argentinos, en donde explican claramente este excedente. No es que de una jornada laboral que trabaja X o Y trabajador, se le diga, bueno, 5 horas es tiempo de trabajo necesario y las 5 horas restantes es excedente. No, tiene que haber producción. Y ahorita, bueno, ya la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, bueno, un ejemplo rapidísimo ya para irnos metiendo los dos capítulos. Pero lo que nos importa es eso, ver que estamos hablando ahorita de valor y estamos categorizando ese valor en tiempo de trabajo, pero justamente viendo desde la perspectiva de sus magnitudes. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, ¿no? Luis. No, profe, ninguna. Bueno. Profe, yo nada más tengo una duda. En una parte de la lectura del autor menciona que en la sociedad burguesa existe la plusvalía como coágulo del trabajo excedente del obrero. ¿A qué se refiere con coágulo? Digamos que está concentrada en el proceso de producción excedentaria. Como lo planteábamos acá, justamente vuelvo a regresar al pizarroncito. Está aquí. Está aquí como proceso de producción dentro de la jornada laboral, como metáfora, Rosenberg lo plantea como una especie de coágulo, en donde la generación de valor justamente está generando valor para sí mismo y está generando un valor no reconocido dentro del capital y por los fetiches que se desarrollan
como esa especie de coágulo, como esa especie que se genere inmanentemente, pero no es reconocido. No sé si me explica. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente sesión, pero justo para el capital es ese coágulo porque no lo reconoce, pero está ahí. Ese excedente, más que un coágulo, es una necesidad no reconocida. Es como si fuera un cuerpo humano, el capital, y dijera, yo vivo sin corazón, no tengo corazón que bombee sangre a todo mi cuerpo, y está mintiendo. Tienen corazón y está bombeando, bla, bla, bla. No sé si me explico. Sí, no, pues creo que al final de cuentas le da, o sea, le da la interpretación de que es como fruto de todo el capital ya desembolsado, ¿no? Que es parte de este trabajo, tanto muerto como el actual que se ejerce, pero que no se le atribuye al trabajador, ¿no? Para crear la propia mercancía y la ganancia que ésta se obtiene a través de la... Sí, sí, Luis. Y en la siguiente sesión ya profundizamos un poquito en un ejemplo para que quede claro, porque normalmente a veces todavía hasta los últimos semestres o final de la carrera no queda claro esta situación. Pero bueno, nos vemos, seguimos con las 2 lecturas que había enviado en el WhatsApp y nos vemos el siguiente miércoles. ¿Sí? Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. El miércoles. Al miércoles.